Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Y bueno, como pueden ver, hoy cambiamos un poco el escenario, lo hicimos al aire libre, más a lo natural. Así que recuerda darle un like si lo estás viendo a través de YouTube, suscríbete en la campanita para que esta palabra te sea de bendición a ti y le pueda llegar a alguien más. Así que sé bienvenido. Bueno, hemos estado hablando del poder de Dios, ¿verdad? Ya aprendimos que su poder es ilimitado. Hemos entendido que se nos ha dado poder y autoridad sobre el enemigo. Les mencioné sobre el poder de la oración y ahora quiero hablarles del poder de la palabra. Así que aquí quiero que meditemos bien en esto, pues quiero que entendamos que la palabra tiene poder. Y quiero llevarlos a la palabra, a nuestro alimento diario, al pan de vida. Así que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quiero también leérsela en la Nueva Versión Internacional. Y dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, quiero que meditemos bien en esto un segundo. Mire, este versículo nos enseña el poder de la palabra. ¿Ustedes sabían que este libro, la Biblia, la palabra, el verbo, nos revela quiénes somos por dentro? Bueno, por eso muchos prefieren no leerlo, porque no quieren sentirse confrontados, porque la palabra no solo los libera, sino que también nos confronta, nos restaura. Por eso muchos chocan con ella. Y tal vez venimos de costumbres, de creencias que se nos enseñaron en el pasado, y cuando venimos a ella nos damos cuenta que muchas cosas que pensábamos que eran correctas, pues no lo son. Y no porque tal vez nos engañaron o lo hicieron a propósito, sino porque fue quizás lo que nuestros padres heredaron y ellos en su buena fe pues nos lo transmitieron a nosotros. Y bueno, así sucesivamente. Pero cuando Cristo viene a nosotros, nos trae revelación. Nos trae revelación a través de ella. Y aquí se rompen paradigmas, aquí se rompen costumbres, aquí se rompen tradiciones y empezamos a ver una revelación no antes vista. Bueno, pero espérate un momentico, Juliancho. ¿Cómo así? ¿Cómo así que confrontados? Si Dios es amor, explícamelo un poquito, como que barájamelo un poquito. Bueno, es que por lo mismo que Dios es amor, Él tiene que restaurarnos, Él tiene que transformarnos, liberarnos. Y esto lo hace a través de la palabra. Pensemos en una herida. Mire, cuando nosotros nos caemos y nos raspamos, bueno, primero nos limpiamos la herida y después nos ponemos la pomadita, el ungüentico y así sentimos alivio. Bueno, de la misma manera lo hace la palabra. Primero sana, cura para luego restaurar y transformarnos. Ahora, esto que les voy a decir, a mí me movió mucho los cimientos de mi forma de pensar en mi corazón. Miren, la palabra nos enseña que nosotros pereceremos por falta de conocimiento, pero también nos enseña que la verdad nos hará libre. Así es. El problema es que muchos prefieren vivir en ignorancia, pues no quieren ser confrontados, prefieren vivir una vida llena de ataduras, de costumbres y piensan que de esa manera agradan a Dios. Pero no es así. Mire, se cierran a aprender algo nuevo y no tienen revelación porque no ponen su mirada en Dios. Están con lo que se les ha enseñado y se cierran a recibir lo que Dios quiere darnos. Dios quiere algo nuevo. Mire, es tanto el poder que revela las intenciones de nuestro corazón. Sabe cómo nos sentimos, nos conoce, nos descifra. Y esto quizás es lo que no queremos nosotros enfrentar. Tal vez nosotros preferimos estar cómodos en donde estamos, sin entender que Dios quiere darnos algo nuevo, algo diferente. Mire, Jesús nos dice que el que de mí coma y el que de mí beba no tendrá hambre ni tendrá sed jamás.
Bueno, pues ¿cómo así? ¿Cómo así que no tendré hambre ni sed jamás? Así que, pues que alguien me explique, así como dice el hermano Gilberto Santa Rosa, ¿verdad? Pero no, ya les voy a decir de qué se trata. Mire, Jesús se refiere con esto al alimento espiritual. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Cómo escuchamos su voz? ¿Cómo nos habla Dios? Las respuestas a estas tres preguntas son sencillas a través de la palabra, a través de este libro prohibido en muchos lugares, odiado por muchos, malinterpretado por otros. Es nuestro alimento. Y pilas cuando les digo malinterpretado. Mire, cuando yo les digo malinterpretado es porque tenemos que tener en cuenta que la palabra no es de interpretación personal. La Biblia se interpreta a sí misma. Es tan eficaz que Dios nos puede hablar varias veces y lo puede hacer de diferentes maneras a través del mismo versículo. Mire, hay veces que yo llego a un segmento, a una parte de un versículo y Dios me da una revelación que no la había tenido antes. Y ya había leído quizás un par de veces el mismo versículo. Pues así nos habla Dios, a través de la palabra. Y a través de la palabra nosotros podemos recibir confort, podemos recibir paz, serenidad en un momento de incertidumbre. Eso es lo que hace la palabra. Hay una historia en la Biblia que me fascina mucho. Y ustedes acá, a mí me gusta mucho contar historias de la Biblia. Pues tal vez no sean de ciencia ficción, pero es la palabra de Dios y es palabra verdadera. Ahora, son narraciones de hombres, pero son inspiradas por Dios. Y yo sé que he escuchado muchas veces personas decir, que la Biblia la escribió o fue escrita por hombres. Y sí, están en lo cierto, pero fue inspirada por Dios para que su mensaje perdure siempre. Nunca se expirará. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Yo creo que tengamos eso siempre presente. Nunca, nunca cambiará. Mire, el hombre podrá cambiar su interpretación, pero jamás podrá cambiar la esencia. Pues como les acabo de decir, la palabra se interpreta a sí misma. Pero bueno, volvamos a la historia que les hablé desde el principio, a la que yo quiero contar. Mire, Jairo era un soldado de un rango muy alto. Era un centurión que creía en Jesús y él tenía un siervo que estaba enfermo y le pide a Cristo que lo sane. Jesús le responde, yo iré y lo sanaré. Pero lo que le responde el centurión me da una gran enseñanza. En Mateo capítulo 8, versículo 8 nos dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Wow, solamente di la palabra. Vemos el poder de la palabra. ¿Por qué había dicho esto el centurión? Nos preguntamos. ¿Saben por qué? Porque sabía quién era Jesús, conocía el poder de su palabra. Bueno, la misma que está hoy plasmada en este libro. La misma que sigue sanando vidas, restaurando vidas, liberando al cautivo, transformando al pecador. Así es mi gente. Es esta misma palabra. Es a través de su palabra que tenemos intimidad con Dios. Es a través de ella que Dios nos habla. ¿Tú quieres escuchar su voz? No esperes una voz al oído, una voz audible, aunque Él lo hace porque Dios puede hacer lo que quiera. Él lo puede hacer y lo ha hecho muchas veces. Pero la mayoría de las veces lo hace a través de su palabra. Es más, antes que nosotros le pidamos algo, Él ya lo conoce. Recordemos que Él discierne los pensamientos del corazón. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de pedírselo. Antes de ir al Padre, Él ya sabe que nosotros le vamos a pedir. Isaías 55:11. Quiero que vayamos a Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Bueno, un buen entendedor, pocas palabras. Su mensaje es claro. Su mensaje se anclará en nuestro corazón y a su tiempo dará fruto y echará raíces. Recuerden, no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Es por su misericordia que con lazos de amor Él nos atrae. Nosotros podemos ser usados por Él para cumplir su propósito en la vida de alguien más. Tal vez
tú escuches este mensaje hoy y a lo mejor seas indiferente, pero cuando Dios quiera en su tiempo, ¡pum!, vas a sentir la necesidad de Él, vas a necesitar la necesidad de buscar de Dios. Y eso va a ser como un clic, esa palabra, y vas a sentir la necesidad de venir. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperar hasta que tengamos esa necesidad? ¿Por qué no buscarlo desde ya? ¿Qué te impide hacerlo? Su palabra nos enseña que al que cree, todo le es posible. La pregunta es, ¿quieres tú creer? ¿Quieres beber del río de agua viva? Yo te presento a mi Señor Jesús. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere transformarte, liberarte. Solo tienes que recibirlo en tu corazón. Invítalo a vivir en tu vida, que sea Él tu guía, tu alimento, y deja que Él obre en ti. Y verás cómo todo empieza a cambiar en tu vida. Ahora, no te estoy diciendo con esto que tu vida será color de rosas. Por supuesto que no. Recuerden lo que siempre les he enseñado. En el mundo tendremos tribulación, nos dice el Señor, pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dice Jesús. Él nos da paz, esa paz que el mundo no puede darnos. Con Él en nuestra vida podemos enfrentar cualquier problema, pues sabemos que Dios está siempre en control. Y bueno, quiero dejarte con este versículo. Quiero que meditemos en esta palabra en Juan 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 y el versículo 14. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es el que es la palabra, existía en el principio con Dios. Y el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y fuimos o hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¡Wow! Me impacta esa palabra porque nos está enseñando Jesucristo. El verbo, la palabra, se hizo carne y vino a nosotros. Dios se hizo hombre y vino a nosotros. La palabra tiene poder. La palabra nos enseña, nos restaura. Hay poder en la palabra. Cuando te sientas solo, cuando te sientas devastado, cuando sientas que no tienes una salida, ve al Señor Jesús. Ora en rodillas, parado, sentado en un lugar donde tú estés solo. Busca su presencia y aliméntate a través de su palabra. Y vas a ver el poder que hay en ella. Pues como leíamos al principio, rompe los tuétanos y conoce las intenciones y los sentimientos que hay en nuestro corazón. Nos puede leer, nos puede descifrar más que una radiografía. Así que te dejo con esta palabra para que la medites, la pienses. Mira, aquí hay un poder inimaginable. Permite que esa palabra llegue a tu corazón. Gracias por regalarme este momento y recuerda de darle un like y un share para que sea de bendición para alguien más. Que Dios te bendiga. Chao, chao.